hermanos. Es algo bonito, es algo hermoso poder estar en la presencia de Dios, de poder disfrutar un toque de su presencia, de poder sentir un corazón lleno de alegría, lleno de satisfacción, de paz y de tranquilidad, sabiendo que el fuego del Espíritu Santo entró de nuestro corazón, vino a dar un toque en nuestra vida, y hoy fue algo maravilloso, fue algo bonito de poder disfrutar la presencia de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Eligieron el mejor lugar, que es la casa del Señor Jesucristo. No estamos acá porque quizás nosotros hayamos querido. Estamos acá porque Él permitió, y así fue su voluntad, porque Él sabía que nosotros necesitábamos y necesitamos una palabra de parte de Él, no de parte mía, es de parte del Espíritu Santo. Dios, hablando a través de la Biblia, hoy trae una palabra para cada uno de nosotros. Y sean bienvenidos, también sea bienvenida nuestra hermanita, no sé cómo se llama, pero sea bienvenido a la casa del Señor Jesucristo. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Aquí estamos para poder ayudarle. La Iglesia de Dios Oasis en Garden Grove, ¿verdad? Quizás vino porque la invitaron, pero déjeme decirle que no es que vino porque quiso venir, sino que Dios sabía que era la voluntad de Dios que usted estuviera hoy acá. Porque yo no sé lo que usted está pasando en su vida, pero Dios sí sabe y conoce su corazón. Y Dios hoy quiere darle una palabra, y Él sabe la palabra que le va a dar a su corazón. Igual, nuestro hermano Joel, bienvenido. Está en el mejor lugar, hermano Joel. Dios lo trajo, fue la voluntad de Dios para que usted estuviera acá, porque Dios aún lo sigue amando, porque Dios quiere restaurar, porque Dios quiere edificar. Sean bienvenidos también nuestros hermanos, la parejita acá, no sé su nombre, pero sean bienvenidos también. Estamos en la casa del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos. Y vamos a entrar a la palabra del Señor Jesucristo para no alargar mucho el tiempo, ¿verdad? Porque ya estuvimos en la presencia de Dios, ya fue algo bonito, ya disfrutamos, pero ahora viene una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Así que abra su Biblia ya en el libro de San Mateo, su capítulo 14 y su versículo 22 en adelante. Una palabra de Dios para nuestra vida que se ha estado moviendo en este mes. El pastor lo ha estado enseñando. El pastor a través del Espíritu Santo, Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo que nos preparemos y que sigamos creyendo en que Él va a cumplir el propósito de nosotros en nuestra vida, de Él en nuestra vida, de nosotros. San Mateo, su capítulo 14, su versículo 22. Si usted ya lo tiene, puede decir amén. Así lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor Jesucristo dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse, gritando, diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres el Hijo de Dios. Padre que estás en el cielo, mi Dios amado, en esta hermosa hora de la noche, Padre, esta palabra es de parte de ti, Padre, no es de parte mía, Señor amado. Habla, Padre, para el necesitado, Padre. Usa mis labios, Señor amado, yo solo soy un instrumento, Padre. Te pedimos la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder compartir esta palabra, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una palabra de Dios para nuestra vida. Acá en este versículo podemos ver que es un versículo donde primero la autoridad de Dios, segundo nuestra fe y tercero que Dios nos insta a no tener miedo, a no estar turbado en medio de las dificultades. Jesús había estado predicando y Jesús había terminado de haber hecho el milagro de la multiplicación, donde había multiplicado los peces y los panes para alimentar a 5,000 hombres. Y la Biblia dice que aparte las mujeres y los niños. Dice que cuando Jesús terminó de predicar y hacer el milagro de la multiplicación, Él decidió que sus discípulos se adelantaran y Él se fue a orar. Él les dijo que se fueran en la barca para llegar al otro lado, hacia su destino. Él subió a orar, dejó a la multitud, subió a orar al monte al anochecer y estaba ahí solo. Pero aquí viene lo más importante, aquí viene cuando yo estaba leyendo esta palabra, Él me estaba hablando a mi corazón y una palabra de parte de Él también para ustedes hoy. El Señor Jesucristo. Pero dice que la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Nos vamos a centrar acá en esta parte. Los discípulos ellos habían terminado de estar con el Señor Jesucristo. Ellos habían visto el poder maravilloso del Señor Jesucristo, multiplicando los peces y los panes. ¿Cómo reaccionaría usted y yo al ver que alguien multiplica los peces y los panes para alimentar a una multitud? Yo me puedo imaginar que los discípulos, cuando se subieron a la barca, los discípulos iban contentos porque habían hecho testigo de algo maravilloso. Yo me imagino cómo los discípulos, cuando se subieron a la barca, los discípulos comenzaban a preguntarse, wow, fue algo increíble lo que miramos. ¿Cómo es que pudo multiplicar 5 panes y 2 peces para poder alimentar a 5,000 personas y no contando las mujeres y los niños? Pero los discípulos, ellos se subieron a la barca y Jesús los mandó al otro lado, a su destino donde ellos iban. Pero los discípulos nunca sabían que cuando ellos iban a atravesar el mar, se iba a venir un viento contrario y las olas iban a azotar a su arca. Los discípulos acababan de ver el poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Pero lo que ellos no sabían, que en medio del mar una tormenta los iba a azotar, que el viento iba a ser contrario. A veces nosotros, el Señor Jesucristo va a permitir tormentas, olas que azoten nuestra barca, vientos contrarios, pero no para destruirnos, pero no para que nos quedemos ahí, sino ¿para qué? Para que en nosotros haya un hombre de fe, en nosotros haya un corazón que se aferre creyendo en que aunque hayan tormentas, que aunque hayan luchas, que aunque hayan dificultades, Él está en medio de la tormenta. Él está en medio del viento contrario. Hermanos, la palabra del Señor es algo maravilloso cuando nos habla nuestra vida.
ellos se subieron a su barca, terminando de ver un milagro. Pero ellos no sabían las dificultades que ellos iban a atravesar en la dirección a donde Jesús los había enviado. Yo me puedo imaginar a los discípulos que iban contentos, que iban felices, porque habían visto la multiplicación. Ellos no sabían el proceso, ellos no sabían el viento contrario, ellos no sabían que las olas iban a azotar su barca, pero ¿sabe quién sí lo sabía? Jesús sí lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús necesitaba que sus discípulos, su fe se les aumentara aún más, porque Jesús ya iba poco tiempo a estar con ellos y Jesús necesitaba que sus discípulos se les aumentara la fe, porque podemos ver que a los discípulos, aún viendo el milagro, aún viendo las señales, aún viendo las multiplicaciones, los discípulos aún necesitaban más fe. Por eso Jesús, sabiendo el corazón, por eso que Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón. Yo puedo decir, yo tengo fe, pero qué fácil es decir, yo tengo fe. Pero dice que la verdadera fe es probada en medio de la tormenta, en medio de las olas que azotan tu barca, en medio del viento contrario. Ahí surge la verdadera fe. Y cuando tú pasas esas olas, cuando tú pasas ese momento de tribulaciones, creyendo en que Jesús está contigo, déjame decirte que de ahí sale una fe inquebrantable. Ya nada podrá detenerte. El enemigo querrá levantarse. El enemigo querrá hacerte la guerra. El enemigo quizás irá a comenzar a quitar cosas de tu vida para que tú comiences a dudar del poder maravilloso del Señor Jesucristo. Job lo perdió todo. A Job se le murieron sus hijos. Job perdió todo lo que él tenía. Le quedó una persona a su lado. Y todavía esa persona, estando Job en el momento más difícil de su vida, esa persona que estuvo a su lado no lo ayudó a decirle, sigamos creyendo, porque Él está con nosotros. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe quién nos da a entender la palabra del Señor Jesucristo ahí? Que el único que está en los momentos más difíciles de nuestra vida se llama Jesucristo. Él es el único que está en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que le hemos perdido todo. Cuando nosotros miramos que ya no hay salida a nuestros problemas. Cuando de repente llega la escasez económica, problemas con tu familia, y tú ya no encuentras la salida. Pero déjame decirte que en ese momento hay alguien que te dice, ten ánimo, soy yo estoy contigo. Y ese se llama Jesucristo. Ese se llama Jesucristo, el que tiene poder para transformar, para renovar y para edificar. La barca representa a la iglesia navegando en medio de las tempestades de la vida, llevando a los creyentes a un lugar seguro. Los discípulos se subieron en la barca. Iban con su destino al otro lado en que Jesús los había mandado. Pero ellos no sabían que iban a haber tempestades y tormentas. La barca somos tú y yo, que vamos caminando en el camino del Evangelio, donde en este caminar hay tribulaciones, hay dificultades, hay luchas, pero Dios hoy te dice,
ten ánimo, que yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús hoy te dice, yo estoy contigo. Jesús hoy te dice, no te desesperes. Este camino no es fácil, pero la palabra del Señor dice que para Él no hay nada imposible. Las olas simbolizan el desafío, el peligro, las pruebas y dudas. Las olas comenzaron a azotar la barca. La barca comenzó a ser azotada por las olas. Tu barca, hay momentos donde comienza a ser azotada por pruebas, por dificultades, por desafíos. A veces llegan momentos en que comenzamos a dudar. Los discípulos comenzaron a sentir miedo. Los discípulos comenzaron a asustarse cuando ellos estaban en medio del mar, en medio de la tormenta. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás en la tormenta, cuando tú estás en la aflicción, hay alguien que sabe y llega, y él sabe que tú necesitas ayuda, y él llega porque los discípulos dicen que estaban siendo azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Pero mira, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús sabía que los discípulos necesitaban ayuda. Jesús sabía que los discípulos estaban comenzando a ser afligidos por la tormenta, por las olas que azotaban su barca. El viento contrario son dificultades y oposiciones que surgen en el camino de la fe. En este caminar del evangelio, muchos van a querer robarte la fe. Muchos van a querer que tú dejes de creer en Jesucristo. Pero Jesucristo, Él está contigo para poder vencer todas esas dificultades, oposiciones que surgen en este caminar. Los discípulos, ellos estaban afligidos, ellos estaban en peligro, ellos estaban siendo azotados por la tormenta, y Jesús vio la necesidad que ellos tenían. Pues déjame decirte, no es palabra mía, es palabra de Dios para tu vida. Jesús sabe la necesidad de tu vida. Jesús sabe lo que tú estás pasando. Jesús sabe lo que tú necesitas. Y por eso hoy Jesús, a través de su palabra, te dice, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Jesús hoy te dice, como le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas y desmayes, porque yo estoy contigo en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, y tú seguirás avanzando. Levántate, no te quedes ahí, sigue avanzando. El Señor Jesucristo hoy te dice, camina en medio de las pruebas, camina en medio de la lucha, porque yo estoy contigo, porque yo sé lo que tú necesitas, porque yo te doy las fuerzas para poder avanzar. Jesús se le apareció a los discípulos en la cuarta vigilia. ¿Sabe por qué Jesús se le apareció a los discípulos en la cuarta vigilia, andando sobre el mar? Para demostrar el poder sobrenatural y brindarle ayuda en el momento de oscuridad y dificultad, en medio de crisis, en medio de la tormenta, para fortalecer su fe, porque Jesús aparece para salvar y dar paz. Jesús se le apareció a los discípulos en la cuarta vigilia, porque Él sabía que los discípulos necesitaban que su fe fuera aumentada.
porque no, para los discípulos no había sido suficiente ver lo que él estaba haciendo y ellos no habían visto a nadie caminando sobre las aguas, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Para demostrarles su poder sobrenatural. Y hoy Jesús te dice que Él tiene poder para restaurar, para edificar, para sacarte del momento en que tú estás, para decirte levántate y anda, no te quedes ahí. Jesús se aparece en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Y saben para qué? Para extenderles su mano, para sacarnos de donde estaban, para poder ser restaurados, para poder ser edificados. Él llega a nuestra vida para salvar y no para condenar. Él llega a nuestra vida para dar paz, para que no tengamos miedo. Él se le apareció a los discípulos en el mar caminando, mostrando su poder sobrenatural. Y aquí el capítulo 26 dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Cuándo de nosotros hemos dicho en nuestra vida, ya no puedo más? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado en un momento en que decimos, Padre, yo ya no puedo continuar? Pero déjame decirte que Jesús, aún viendo el miedo que los discípulos tenían, y para que ellos no se siguieran afligiendo más, les dice, tened ánimo. Y sabe, la palabra tened ánimo es una exhortación a la valentía y firmeza, llamándolos a no rendirse e incluso cuando las circunstancias son difíciles en medio de la tormenta y la persecución. Hoy Jesús te dice, si estás pasando por pruebas, te dice, ten ánimo, que yo estoy contigo. Fortalécete, agarra valor, levántate, no dejes que la tormenta, no dejes que la prueba te debilite, porque yo estoy contigo. Tener ánimo es una exhortación a la valentía y firmeza. Él nos llama a ser valientes, a ser esforzados en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús hoy te dice, si tú estás en medio de la prueba, yo te digo, esfuérzate, porque yo estoy contigo. Jesús hoy nos dice que Él está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven, desciende Pedro. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. En esa parte donde Pedro sale de la barca, es un acto de fe, es un acto de valentía. Jesús no le dijo, no, Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero hay un detalle muy importante, que Jesús no calmó el viento, que Jesús no calmó la tormenta. El viento seguía, la tormenta estaba. Pedro salió de la barca, Pedro comenzó a caminar hacia Jesús. Pero hubo un momento en que Pedro quitó su mirada de Jesús y miró la tormenta y miró el viento contrario. Cuando Pedro quita su mirada de Jesús y ve la tormenta, Pedro al instante se comienza a hundir. ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque Pedro
tuvo miedo, porque Pedro dudó. En la vida del cristiano no debe de haber duda, porque la duda trae miedo, sino que en la vida del cristiano debe haber una fe verdadera, una fe que en medio de la tormenta, una fe que en medio de la escasez, una fe que en medio de las tribulaciones no mira la tribulación, no mira la barca, no mira las olas, no mira el viento contrario, sino se enfoca en Jesucristo, sino sigue avanzando y no dice no temas y desmayes. La iglesia tiene que seguir caminando aún en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro tuvo una valentía. Pedro experimentó qué es caminar sobre las aguas, pero Pedro tenía la fe. Su fe se quitó en Dios cuando él miró la tormenta que era grande, que azotaba la barca, el viento que era fuerte. Pero hay algo bien importante aquí. Cuando Pedro se comenzó a hundir, gritó diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos puesto nuestra mirada en el proceso? Y a veces dudamos de que si Jesucristo te dijo, que si Él te dijo, yo estoy contigo y no temas. A veces hemos dudado de esa palabra. Y a veces momentos donde nos estamos hundiendo, pero mira, Pedro dudó, pero le dijo: Maestro, sálvame. Esta palabra quiere decir que si en un momento tú has perdido tu fe o ha disminuido tu fe, pero si tú le dices al Señor Jesucristo: Padre, auméntame la fe, Él te la va a aumentar. Cuando Pedro le grita a Jesús: sálvame, mira lo importante, enseguida Jesús, extendiendo su mano, lo salvó. Jesús no dijo: Pedro, dudaste. Pedro, miraste la tormenta. Pedro, miraste el viento contrario. No. Jesús al instante le extendió su mano y lo sacó. Hoy Jesús te dice que Él extiende su mano para levantarte, porque Él está contigo, porque Él, a pesar de que hay momentos donde nosotros bajamos el nivel de fe, pero Él aún sigue estando ahí para nosotros. Él sigue estando ahí. Él no se va como Él. Hermanos, a veces cuánto de nosotros le hemos pedido ayuda a un ser humano. Y antes de poder darte la ayuda, el ser humano primero te comienza a cuestionar. El ser humano primero te comienza a poner pretextos. El ser humano te comienza a decir muchas cosas. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Jesús no te va a decir nada. Jesús va a extender tu mano y Jesús te va a sacar. Jesús te va a decir: levántate, ven, hijo mío, porque yo estoy contigo. El ser humano puede fallarte. El ser humano puede ponerte muchas cosas. Pero déjame decirte, Jesús no cuestionó a Pedro. No le dijo: Pedro, dudaste. No dijo nada. Jesús extendió su mano y lo rescató. Jesús hoy te dice que Él te va a rescatar del lugar de donde estás. Quizás si estás pasando por una circunstancia en la que tú has dicho: yo ya no puedo más. Hoy Jesucristo te dice: toma mi mano, que yo quiero salvarte, que yo quiero restaurarte, que yo quiero edificarte, que yo quiero transformarte, que yo quiero ser de ti una persona creyente, una persona de fe, una persona que en medio de la tormenta siga avanzando. Pedro se hundió, pero Pedro pidió ayuda al Señor Jesucristo. Hoy la palabra del Señor nos dice: en medio del proceso debemos declamar a aquel que nos extiende su mano, a aquel que en todo momento está para nosotros.
Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora aquí viene la exhortación del Señor Jesucristo, no para decir, para reclamarle lo que Pedro había hecho, sino para decirle: necesitas más fe, Pedro. Y hoy Jesucristo nos dice que necesitamos más fe para seguir avanzando en medio del proceso, en medio de la lucha, en medio de las dificultades. Jesús nos dice a nosotros hoy, la palabra de Dios nos dice que no dudemos, que si Él ha dicho, que si Él te ha dicho una palabra, que si Él ha dicho que tú vas a recibir tu milagro, solo créele. Si Jesús te ha dicho que Él va a restaurar tu familia, solo créele. Si Jesús te ha dicho que Él te va a usar para poder hablarle a las personas allá afuera, solo créele. No dudes de Él, porque la duda no trae ningún beneficio en la vida del cristiano. Pero si tú crees, pero si tú aún en medio del proceso sigues creyendo y sigues atesorando esa palabra que el Señor Jesucristo te dio, cuando tú salgas del proceso, cuando tú salgas de la tormenta, tu fe será inquebrantable. Entonces el Señor Jesucristo comenzará a hacer lo que dijo que tiene que hacer en tu vida, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Porque si Él dijo que tú vas a predicar, es porque así va a ser. Porque si Él dijo que tú vas a ser sanado, es porque así va a ser. Porque el Señor Jesucristo lo ha dicho, porque en su palabra aquí está. En medio del proceso, en medio de la lucha, Jesús está con nosotros. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Quiénes? Jesús y Pedro. Cuando Jesús entra a tu corazón, las cosas comienzan a ser diferentes. Ya no sabes de Jesús, sino ahora conoces a Jesús. Ya no escuchas de Jesús, que Él calma las tormentas. Ya no escuchas que Jesús te da fuerza en medio de la tormenta, sino ahora tú sabes que Jesús está contigo en medio de la escasez, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Porque cuando Jesús entra a nuestra barca, las cosas comienzan a ser diferentes. Hay procesos, sí, hay luchas, sí, pero Jesús va delante de nosotros abriendo camino para que nosotros no nos quedemos ahí. Jesús entró en la barca de los discípulos y dice: entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Los discípulos hasta ahí creyeron que en verdad era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron cómo el viento contrario se detuvo, el mar se calmó, hubo una paz, hubo una tranquilidad. Y eso no lo puede ser ningún hombre en esta tierra. El único que lo puede ser se llama Jesucristo, el que dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Jesucristo nos dice a nosotros que depositemos nuestra fe en Él, porque Él está presente en todo momento. Nos cuida en medio de la tormenta. Jesús hoy nos dice: aférrense a la fe, porque saben, fe es creer que Jesús está en medio de la tormenta con nosotros y que nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. Jesucristo va con nosotros en medio de la tormenta. Déjame decirte algo.
en el proceso, en la lucha, en las dificultades. Jesús está con nosotros. No tengamos miedo. Así como le dijo a los discípulos, no temáis. Cuando Él le dice a los discípulos, no temáis, les está diciendo, depositen su fe en mí, crean, yo soy. Yo vengo para poder salvarlos. Yo vengo para poder calmar la tormenta. Yo vengo para poder decirle al viento contrario, calma. Yo vengo para traer paz. Yo vengo para traer vida. Yo vengo para traer luz en medio de la oscuridad. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es creer en Dios. No lo miramos personalmente, pero sí creemos que Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que por Él nosotros hoy somos salvos. Esa es la fe, creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, que no lo miras tú ni yo, pero sabes que Él está contigo, pero sabes que Él habita dentro de tu corazón, pero sabes que Él en medio del proceso, que sabes que Él en medio de las dificultades, ahí está para ti. Quizás el médico puede decirle a una persona, tienes cáncer, pero la palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido curados. Si tú lo crees en tu corazón y te aferras a esa fe, el médico puede decretarte muchas enfermedades. El médico puede decirte que te hacen falta 5 días de vida, 1 año, pero Jesús hoy te dice, la palabra de Dios hoy te dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido restaurados, hemos sido edificados por Él, por Él, por Él. ¿Y quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que transforma, el que renueva, el que edifica, el que dice, yo estoy contigo, no temas, avanza, camina, no desmayes, ten ánimo en medio de la prueba. No te desanimes. ¿Cuántas veces ha llegado el desánimo a nuestra vida? Pero Jesús hoy nos dice, estoy contigo, no te desanimes, sigue avanzando. Yo sé que la prueba es dura. Yo sé que la prueba quizás ha querido que tú desmayes, pero Jesús te dice, recobra fuerza, sigue avanzando, sigue creyendo en mí. Yo nunca te voy a fallar. Yo siempre estoy para ti. En el momento más de las tormentas y de las luchas, Él está ahí. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús hoy te dice, tengan paz en medio de la tormenta. No se desanimen, sigan avanzando. Van a haber tribulaciones en este camino, sí van a haber, pero Él nos da una promesa, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Tú y yo debemos de confiar en aquel que murió en la cruz del Calvario. Debemos de creer en aquel que hace milagros, aquel que hizo que la niña se levantara y le dijo a la niña, niña, a ti te digo, Talita cumi, levántate. Ese es el mismo Dios que hoy está aquí presente. Déjame decirte, hoy la palabra de Dios te dice, levántate de donde estás. Quizás la tormenta te han querido tener estancado. Quizás las dificultades te han querido apagar. Pero hoy viene una palabra de parte de Dios y te dice, a ti te digo, ya no sigas ahí. Levántate, que yo quiero restaurarte, que yo quiero edificarte. Yo estoy contigo. No te desanimes. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalece siempre, te ayudaré siempre,
te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él trae fortaleza a nuestra vida en medio de la tormenta. Él nos da las fuerzas para poder avanzar en medio de la tormenta. Fe es creer y actuar sobre lo que dice la palabra de Dios, sin cuestionar aún, sin tratar de comprenderlo. La fe es creer y actuar. Tenemos fe, pero si no actuamos, pero si no accionamos, no va a suceder nada. Fe es que si el médico decreta algo sobre tu vida, tú tienes que accionar y actuar. ¿Cómo? Doblando tus rodillas y buscando a aquel que cuando tú clamas, Él te responde. Que cuando tú le buscas, Él se deja hallar. Porque Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, se les será concedido. Y ahí entra tu fe y mi fe mía. Cuando estamos en situaciones difíciles y vamos y nos arrodillamos delante de Él y le pedimos en el nombre de Jesucristo a Dios, nuestras peticiones serán concedidas. Santiago 2:26 dice la palabra del Señor, ya para ir terminando. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De nada sirve decir, yo tengo fe, pero si no accionas, no va a suceder nada. De nada sirve, yo tengo fe, pero si en medio del proceso tú no doblas tu rodilla, tú no buscas a Dios, esa fe no va a hacer que se mueva la mano de Dios a tu favor. Pero si tú dices, yo tengo fe, pero tú actúas, tú te arrodillas, tú lees la palabra y lees la promesa de Dios que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te sostendré y te ayudaré. Ahí es donde la fe comienza a accionar. Fe no es nada más decir y decretar. Fe es creer en que lo que pides se te hará dado. Lo que pides, Dios te lo dará. El miedo trae confusión. El miedo hace que tú comiences a dudar dentro de ti y comiences a decir, yo no puedo. La palabra que me dieron no se va a cumplir en mi vida. La duda comienza a entrar en tu corazón. Y el enemigo comienza a usar ese miedo para poder decirte, tú no sirves. Para poder decirte, tú no lo vas a lograr. Para poder decirte, Dios no te va a cumplir la palabra. Pero cuando tú tienes fe, la fe trae paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Es la diferencia de un cristiano que en medio de la tormenta, que en medio de la dificultad mantiene su fe puesta en Cristo. No va a ver ni a la derecha ni a la izquierda. Se va a enfocar en Jesús. Se va a enfocar en la luz. Se va a enfocar en aquel que ha prometido restaurarte, en aquel que ha prometido y te ha dado una palabra de que si Él te va a levantar para poder adorarle, para poder predicar, para poder evangelizar, es porque así será. Es algo maravilloso poder estar en la presencia de Dios. Y déjame decirte, para terminar ya este mensaje, Jesús a mi vida me habló y me dijo a través de esta palabra, Luis, no temas y no te desanimes. Yo sé que la prueba es difícil,
Solo sigue creyendo. Y lo mismo hoy Jesús te dice a ti. No temas y no te desanimes. Pon tu fe en Cristo, que Él es el único que está ahí para ti en los momentos difíciles de tu vida. Él es el único que puede restaurar tu corazón. Si el hombre te ha dañado, si el hombre ha golpeado tu corazón, Jesús es el único que puede sanar ese corazón. Si el médico te ha dicho y te ha encontrado una enfermedad, la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido curados. Si allá el mundo te ha tratado mal, Jesús hoy te abre los brazos y Él dice que quiere darte una vida nueva, que quiere restaurarte, que quiere edificarte y que quiere transformarte. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que sigamos creyendo en Él y que en medio de la tormenta, que en medio de las dificultades, nuestra fe es probada, no para destruirnos, sino para formar en nosotros un hombre de fe que cuando vengan las luchas y las pruebas del mundo, las persecuciones del mundo, no vamos a negar al Señor Jesucristo, sino vamos a seguir creyendo en Él, porque en el cielo nos espera la vida eterna y una corona. Las pruebas y las dificultades, las lágrimas que has derramado, las noches que no has podido dormir, todas esas lágrimas, si tú te mantienes creyendo, si tú permaneces en el camino de la fe, cuando tú llegues al cielo, allá te van a decir: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra a gozarte con tu Padre. Tus lágrimas no son en vano. Esas noches en que tú te has postrado de rodillas y le has dicho al Padre: yo ya no puedo más, yo ya no aguanto más. Pero hoy el Padre te dice: no te preocupes, porque yo veo tus lágrimas. El Padre te dice: hija mía, no te desanimes, sigue caminando y avanza. Yo te he prometido que yo estoy contigo y así será. Yo estoy contigo. No mires la tormenta, no mires el viento contrario. Mírame a mí, dice Jesús. Mírame a mí, yo no te voy a fallar, dice. Yo siempre he estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Tú necesitas que un día te diga: entra al gozo del Señor Jesucristo. Tus lágrimas van a ser recompensadas, porque este camino del Evangelio, hay momentos en que a veces uno quiere renunciar, pero uno se aferra a la fe creyendo que la persecución, que las tribulaciones nos están haciendo un hombre de fe, creyendo en que llegará el momento en que ya no vamos a estar en lo que estamos pasando, porque va a llegar ese momento en que nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo y Él nos va a recompensar según nosotros lo que hicimos. Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Así como le dijo Josué, hoy Jesús nos dice a nosotros que nos esforcemos, que sigamos avanzando. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.